Bien, mis hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Vamos a iniciar este culto del día de hoy, comenzando, ¿cierto?, esta semana que le corresponde a la escuela dominical, y lo vamos a hacer con 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Primeramente, ¿cierto?, desearle a todos los hermanos, hermanas que están viendo este video, que el Señor les bendiga grandemente, en especial, ¿cierto?, a nuestros pastores de nuestra iglesia, junto a su familia, a los oficiales y a todos los consejeros, ¿cierto?, que el Señor les bendiga grandemente. En esta hora, mis hermanos, voy a cantar una alabanza en el nombre del Señor. Muchos decimos al mundo que Cristo ya viene. Muchos decimos al mundo que Cristo vendrá. Muchos decimos al mundo que al son de trompeta sobre una nube blanca Cristo volverá. Hay muchos que han predicado los hechos de Cristo. Hay muchos que han anunciado que Cristo vendrá. Hay muchos que han preguntado si Cristo viniera. Si Cristo piensa dejarte o te llevará. Ya viene Cristo en una nube blanca aparecerá. Ya viene Cristo en una nube blanca su iglesia buscar. Todos estarán predicando los hechos del mundo. Todos ante Dios prometiendo sus hijos amar. Pero un poquito dudando yo me he preguntado si Cristo piensa dejarme o me llevará. Todos estarán como niños jugando en la tierra. Son como gotas de lluvia que caen al mar. Todos estarán preguntando si Cristo viniera. Cuánto de lo que aquí estamos Cristo llevará. Ya viene Cristo en una nube blanca aparecerá. Ya viene Cristo en una nube blanca su iglesia a buscar. Amén. Toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, en esta hora, ¿cierto?, voy a realizar una oración de preparación, ¿cierto?, también para que sea ayudando en mi vida en esta hora, ¿no es cierto?, para poder hablar de su palabra. Voy a inclinar mi rostro, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Padre eterno, Padre bueno, voy a tu presencia, bendito Dios,
sabiendo, Padre Celestial, que usted toca un oído presto para oír, para escuchar en esta hora, Padre Celestial, mi clamor. Yo te ruego en esta hora que a través de esta oración, Padre Celestial, usted dé esa preparación a mi vida, bendito Dios. Padre Celestial, sabemos que usted los compara, mi Señor, como un soldado que en todo momento debemos estar preparado, Padre Celestial. Bendito Dios, yo en esta hora te ruego, Señor, que usted bendiga mi vida, Padre Celestial, me dé la fuerza, Señor, quite toda preocupación, quizás todo nervio, Padre amado, para poder entregar su palabra en esta hora. Sea bendiciendo también, mi Señor Jesús amado, a cada uno de mis hermanos, Señor, de las familias, Padre amado, que van a ver este video, Padre Celestial. Sabemos, bendito Dios, que nosotros, Padre Celestial, sembramos la palabra, bendito Salvador, pero el crecimiento lo da el Señor. Bendito Dios, yo en esta hora te ruego, Señor amado, una bendición espiritual. Y así también, Padre amado, bendito Dios, que sea, Padre Celestial, como algo, Padre Celestial, como un alimento importante en cada vida, Señor amado. Y en esta hora, Padre Celestial, elevado esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, en esta hora mis hermanos orado, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor. También agradeciéndole al Señor por todo su amor, por toda su misericordia, ¿no es cierto?, que Él cada día tiene a nuestras vidas, mis hermanos, porque Él siempre, ¿cierto?, está presto para oír, ¿no es cierto?, para escuchar nuestros clamores. A veces no todos son respondidos, mis hermanos, pero es necesario, ¿cierto?, que con nuestros labios confesemos, ¿no es cierto?, y presentemos oraciones rogativas ante la presencia del Señor. Doy gracias al Señor también porque sé que el Señor ha sido con cada uno de ustedes. Sabemos, ¿no es cierto?, que estamos comenzando una semana en preparación para recibir la Santa Cena, un sacramento importante, ¿cierto?, dentro de nuestras vidas como cristianos. El recordarnos, ¿cierto?, el gran amor, el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo con toda la humanidad, sin excepción de nadie, mis hermanos. Muchos dicen el Evangelio no es para todos, no, mis hermanos. El Evangelio es para todos. No todos lo reciben, pero Dios, ¿cierto?, dice que cuando Él dio su vida, dice que Él lo dio por amor a toda la humanidad, por amor al mundo, mis hermanos, a todos, sin excepción de personas, mis hermanos, sin distinción de raza, ¿cierto?, de color, nada, mis hermanos. Él lo amó a todos por iguales. Así que el Señor le bendiga. Confiando en el Señor también que esta semana va a ser de bendición. Sabemos que la semana pasada estuvieron los jóvenes. Que el Señor le bendiga a cada uno de ellos, mis hermanos. Me alegré también el día viernes, ¿no es cierto? Pude ver más completo un poco, ¿cierto?, el culto online que tuvieron los jóvenes, ya que me tomé unos días de descanso también junto a mi familia. Y me gozaba también, ¿cierto?, de ver a la hija de la hermana Janet también participando como joven, ¿no es cierto?, dentro de esta juventud. Así también, mis hermanos, el Señor sea bendiciendo, mis hermanos, a todas las instituciones y todos los oficiales que van a tomar su semana. Cada institución va a tomar su semana, pero sabemos, ¿no es cierto?, que el cuerpo de Cristo lo formamos todos, mis hermanos, y somos uno solo. Así que también el sábado esperamos y contamos, ¿cierto?, con la asistencia de los hermanos de la iglesia a este culto online, mis hermanos, que también van a haber muchas novedades, muchas sorpresas. Así que el Señor les bendiga también, mis hermanos, porque esto también los va a ayudar, ¿cierto?, para unir fuerzas, ¿cierto?, para reconfortarlos cada día en la mano del Señor, mis hermanos, dice como se dice la palabra, ¿cierto?, que tenemos que avivar el fuego que está en nosotros. Así que en esta hora, mis hermanos, voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Dice, y le presentaban niños para que les tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, mis hermanos, ¿cierto? Hemos dado lectura a un trozo, ¿cierto?, de su palabra, de este capítulo, mis hermanos, del libro de Marcos, del Evangelio según San Marcos. Aquí, ¿cierto?, donde Jesús, ¿no es cierto?, comienza a hablar y enseña, mis hermanos, en este capítulo, en primera instancia, ¿cierto?, sobre el divorcio,
da una explicación, ¿cierto?, con referente a esto, mis hermanos. Cuando Jesús, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, empieza, ¿cierto?, a hablar, mis hermanos, sobre un tema muy importante, mis hermanos, porque es un tema familiar. El tema, ¿cierto?, de unión entre un hombre y una mujer, mis hermanos, es un tema familiar que Dios, ¿cierto?, fundó, mis hermanos, desde el principio de la humanidad. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que Jesús también enseñó sobre el divorcio. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, a través de la historia, mis hermanos, a través de los tiempos también han habido problemas, dificultades. Y muchas veces, ¿cierto?, estos matrimonios, mis hermanos, se disuelven, mis hermanos, hay separaciones. ¿Y quiénes son los que sufren? Son los niños. Generalmente, ¿cierto?, los niños son los que primero sufren, mis hermanos, frente a una situación así. Y aquí, mis hermanos, comienza y en el capítulo 13, ¿cierto?, habla, mis hermanos, sobre que Jesús, mis hermanos, mucha gente, muchas personas, dice que cuando la mujer, mis hermanos, que sufría del flujo de sangre, dice que ella sentía que con solo tocar el manto de Jesús, mis hermanos, esta mujer iba a ser sana. La fama de nuestro Señor Jesucristo era tan grande en aquellos tiempos. Recordemos que su ministerio duró alrededor de 3 años y tanto, mis hermanos. Dice que fue tan grande la fama, ¿no es cierto?, de las sanidades que hacía nuestro Señor Jesucristo, de todas las obras, los milagros, la resurrección de los muertos, mis hermanos, de todas las cosas, que la fama de nuestro Señor Jesucristo iba creciendo. Y cada vez, mis hermanos, que Él se sentaba, mis hermanos, y enseñaba, porque había momentos que Él solo enseñaba a sus discípulos, pero también había momentos, ¿cierto?, que se juntaban muchas personas, mis hermanos, y no solamente de un pueblo, sino que venían de muchas aldeas, de muchas ciudades, a escuchar, mis hermanos, el relato, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que hubo un momento, mis hermanos, dice que llegaban muchas personas y traían a sus hijos, a los niños, mis hermanos, traían para que Jesús, ¿no es cierto?, les tocase. Era tanta la fe de estas personas que con solo tocar a Jesús, mis hermanos, ellos querían recibir la bendición, ¿no es cierto?, de Dios. Querían recibir, ¿no es cierto?, la bendición, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero hubo un momento, mis hermanos, que recordemos, mis hermanos, que cuando los discípulos andaban con Jesús, todavía no había descendido el Espíritu Santo. No había descendido, ¿cierto?, sobre sus vidas. No había venido el Pentecostés sobre su vida. Entonces ellos todavía no entendían ni comprendían, mis hermanos, por qué Jesús, mis hermanos, en un momento les dijo, ¿no es cierto?, que no es cierto, que lo dejara que los niños se acercaran a Él, mis hermanos. Que dejaran que los niños, ¿cierto?, estuvieran con Él. Que no se los impidieran, que ellos no fueran obstáculos, mis hermanos, para que esos niños se acercaran a Él. ¿Por qué? Porque ellos entendían, ¿no es cierto?, de que con solo, ¿no es cierto?, Jesús les tocase, esos niños iban a ser bendecidos. Era tan grande la fe de esos padres, mis hermanos, era tan grande la confianza, ¿no es cierto?, la fama también que había cierto, tenido, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo en aquellos tiempos, que la gente, ¿no es cierto?, creía. Y dice la palabra del Señor que los discípulos reprendían a los que le presentaban a estos niños. Y dice, y viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, ahí Jesús, mis hermanos, ahí Jesús nuevamente, ¿cierto?, da una enseñanza. Da una enseñanza tan importante, mis hermanos. ¿Cuál era la cualidad? ¿Cuál era la importancia, mis hermanos, del ser como un niño, mis hermanos? De tener las cualidades de un niño. Que le decía, mis hermanos, si ustedes no son como niños, dice, no van a entrar al reino de los cielos. Tenían que ser como niños. O sea, ahí a Jesús, mis hermanos, al tiro le presenta un ejemplo. Dice, si no son como los niños, no van a entrar al reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y mis hermanos, y sabemos que una de las cualidades, ¿cierto?, que tiene un niño, mis hermanos, una de las tantas virtudes y cualidades que tiene un niño, es que un niño siempre va a depender de un adulto. Siempre el niño va a depender de algo, mis hermanos. El niño no es autosuficiente, el niño siempre tiene que estar al cuidado de alguien, mis hermanos. Entonces, a nuestro Dios le gusta, ¿no es cierto?, que nosotros dependamos de Él. A Dios le gusta, ¿no es cierto?, que nosotros dependamos, ¿cierto?, de Él, que le tengamos confianza, que creamos en Él, mis hermanos. Dice que, y el que no recibe
el reino de Dios como niño, no entrará en él. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que los niños son inocentes. En los niños, mis hermanos, no hay maldad, mis hermanos. Cuando usted, ¿no es cierto?, está criando a un niño, lo está formando, usted lo está formando, ¿cierto?, a su manera. Usted lo está alimentando a su manera. ¿Por qué? Porque cuando un niño, ¿cierto?, está pequeño, hay que darle alimento, ¿no es cierto?, suave, liviano, mis hermanos. A medida, ¿cierto?, que va creciendo su desarrollo, así también, ¿cierto?, los padres van alimentando a sus hijos. Y mire, ¿y por qué? Porque ellos dependen de los padres, mis hermanos. Y así el Señor, ¿no es cierto? Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Dios quiere que nosotros, ¿cierto?, recibamos ese alimento que Él nos quiere dar, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que en los niños también, ¿cierto?, hay sinceridad. Hay una sinceridad, mis hermanos. Y siempre un niño, mis hermanos, cuando usted le da cariño, cuando usted le da amor, ¿no es cierto?, el niño siempre se va a abrazar y va a querer refugiarse en alguien, mis hermanos. Así quiere que el Señor quiere que nosotros seamos, mis hermanos, que nosotros, ¿cierto?, siempre lo refugiemos en Él. Quiere que nosotros confiemos en Él, mis hermanos. Ahora, no apartándome de la palabra, pero poniendo un gran ejemplo, yo creo que en estos días, mis hermanos, para nadie ha sido ajeno, ¿cierto? Para nadie ha sido una noticia, ¿cierto?, quizás desconocida, que como hemos visto, ¿cierto?, la muerte y el asesinato de un niño, mis hermanos, no los conmovió a todos, ¿cierto?, como madres, como padres, mis hermanos, los conmovió esa situación tan dura, mis hermanos, de tener la muerte, ¿cierto?, de un niño. El daño, ¿cierto?, que se le puede hacer a un niño, mis hermanos, un niño indefenso, ¿cierto?, sin maldad. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que también Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él sabía, mis hermanos, cuánto daño, cuánta sacrificio, mis hermanos, en aquellos tiempos también se hicieron con los niños. Recordemos, hermanos, que los niños, mis hermanos, cuando del principio de la humanidad, mis hermanos, hasta en los tiempos, mis hermanos, aun cuando Jesús nació, ¿no es cierto?, la palabra, mis hermanos, los enseña, dice que muchos reyes, ¿cierto?, quisieron dar muerte a muchos niños cuando nacían, sobre todo a los hombres. Y dice la palabra del Señor que hubieron reyes idólatras, mis hermanos. Dice que muy idólatras, que sacrificaban a los niños, mis hermanos. Que sacrificaban a los niños, ¿cierto? Había un ídolo muy importante que se llamaba Maló, dice que lo sacrificaban a los niños, mis hermanos. Y era tanto el abuso, ¿cierto?, el daño que se le hacía a ellos, mis hermanos, porque eran reyes, ¿cierto?, idólatras. Reyes, hombres, ¿cierto?, que no confiaban, ¿cierto?, que confiaban en estos ídolos y sacrificaban la sangre inocente de los niños, mis hermanos. Hoy día podemos ver, ¿cierto?, cuánto abuso, cuánta maldad, mis hermanos, hay en estos días, ¿cierto?, frente a la inocencia de un niño. El niño, ¿cierto?, debe tener el cuidado, ¿no es cierto?, de sus padres, el cuidado de un adulto, mis hermanos. Hoy día como padres nosotros, ¿no es cierto?, debemos de enseñarles, ¿no es cierto?, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 22:6, dice clarito, ¿no es cierto?, un versículo muy real, ¿no es cierto?, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando hablamos, mis hermanos, en su camino, recordemos, mis hermanos, que los proverbios ¿cierto?, fueron, ¿no es cierto?, escritos, ¿no es cierto?, por un hombre, ¿cierto?, muy sabio, de mucha sabiduría. Y aquí, mis hermanos, nosotros, ¿no es cierto?, lo instruimos en el camino. Nosotros como padres, mis hermanos, no podemos ser impedimento para que ellos conozcan a Cristo. Nosotros no podemos ser impedimento, mis hermanos, para que ellos, ¿cierto?, crean en el Evangelio de Jesucristo. Y muchas veces, ¿cierto?, como padres nosotros, mis hermanos, somos impedimento para esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, en nuestro hogar, no está la enseñanza cristiana también, ¿cierto?, para su vida. Enseñarles, mis hermanos, que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, ¿no es cierto?, que también cuida de ellos, mis hermanos.
Dejemos, ¿no es cierto?, que nuestros niños tengan la bendición de Dios. Recordemos, mis hermanos, que los judíos, ¿no es cierto?, a los 8 días de nacer, ¿cierto?, dice que era llevado al templo circuncidado, mis hermanos, y porque si no era llevado a ese lugar, mis hermanos, no podía pertenecer, ¿cierto?, al pueblo judío. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que él en ese momento, ¿cierto?, hace una enseñanza grande. Dije, dejen que los niños vengan a mí. Y aún cierto que si un niño pusiera por delante, mis hermanos, a él debieran obedecerle. No se refería, mis hermanos, que yo poniera a un niño, pero también si vemos la escritura en el Antiguo Testamento, también hubieron reyes muy jóvenes, mis hermanos. Sino, mis hermanos, con la mente y el pensamiento de un niño. Porque un niño, cierto, puede jugar en un momento, puede enojarse, pero al momento ya está jugando nuevamente con ese niño. ¿Por qué? Porque no hay rencor, no hay odio, cierto, no hay maldad. Porque en un niño, cierto, no hay pecado, mis hermanos. ¿Por qué, mis hermanos, creen ustedes que los fariseos, mis hermanos, no entendían, no comprendían? Porque ellos entendían, ¿no es cierto?, que la salvación, ¿cierto?, había que pagarla, mis hermanos, y no, dice que la salvación es por gracia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la da por gracia, ¿no es cierto? Y en aquellos tiempos había mucha confusión y dudas sobre la doctrina, mis hermanos. Pero cuando Jesús vino a aclarar todas estas cosas, Él le vino a decir, ¿no es cierto?, que Él vino a bendecir a los niños y dice que y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía cada día, mis hermanos. Nosotros hoy día, ¿cierto?, tenemos que darle gracias a nuestro Dios, ¿no es cierto?, porque hasta este día, ¿cierto?, Dios ha cuidado de nuestros niños. Mis hermanos, yo le insto, ¿no es cierto?, también a que nosotros como cristianos también podamos ser como niños, mis hermanos. Podamos tener esa mente sana, esa mente limpia, mis hermanos. Esa mente dependiente de Dios. Una vida dependiente de Dios, porque a Dios le gusta que nosotros dependamos de Él, mis hermanos. A Dios no le gusta, ¿no es cierto?, que nosotros hagamos lo que queramos, sino dice que cuando nosotros estamos en la mano de Él, dice que Él los sigue a nosotros, Él los manda, mis hermanos, Él los instruye. Y dice, ¿no es cierto?, que un niño, mis hermanos, es algo especial. Un niño, ¿cierto?, está en un desarrollo, en un crecimiento, que a los psicólogos dice, ¿cierto?, que los niños son como una esponja y absorben todo lo que se les va enseñando desde niño. Mis hermanos, cuando usted va instruyendo, ¿cierto?, desde pequeño al niño en las cosas del Señor, déjeme decirle que no se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque la enseñanza va a estar plantada ahí, ¿cierto?, sembrada en su vida. Y así debe ser, mis hermanos. Pero cuando dice instruye al niño en su camino, ¿usted cree que la palabra de Dios es falsa? No, mis hermanos, es verdadera. Porque cuando es verdaderamente instruido, mis hermanos, no se va a apartar. Cuando es verdaderamente instruido, ¿cierto?, el niño no se va a apartar. Siempre va a estar su palabra ahí guardada en su corazón, mis hermanos, siempre. Pero muchas veces decimos, lo instruimos, lo llevamos. A veces podemos llevar a los niños a la iglesia, pero a veces, ¿no es cierto?, no lo estamos instruyendo, mis hermanos. Porque como adultos también podemos ir a la iglesia, pero a lo mejor, ¿cierto?, no lo estamos alimentando, ¿no es cierto?, cada día de la palabra del Señor. Y en cambio, ¿cierto?, cuando usted lleva al niño desde niño, le va enseñando, ¿no es cierto?, el niño va adquiriendo conocimiento porque usted le va enseñando, ¿no es cierto?, lo que es bueno, lo que es malo, mis hermanos. El niño, ¿cierto?, va a aprender y va a conocer, mis hermanos. Y hoy día, mis hermanos, el enemigo ha hecho tanto daño, mis hermanos, tanto daño a la mente de los niños, mis hermanos, desde niñez. Y déjeme decirle que los únicos responsables somos nosotros los padres. Porque nosotros estamos a cargo de nuestros hijos, mis hermanos. Y uno de los errores que como padres también cometemos hoy en día, mis hermanos, es decir, el otro tiene la culpa. Pero nosotros, ¿cierto?, como padres debemos reconocer que como padres también muchas veces los equivocamos. Porque ellos dependen de nosotros, mis hermanos, en todo sentido dependen de nosotros. Y muchas veces, ¿cierto?, nosotros somos impedimento para que ellos reciban la bendición de Dios. Y la bendición de Dios también es el conocimiento de la palabra del Señor. De usted depende, mis hermanos, de que su hijo sea instruido en el camino del Señor. De usted depende, mis hermanos, de que su hijo, mis hermanos, vaya creciendo en el temor de Dios, mis hermanos. Vaya creciendo con una mente temerosa a Dios, mis hermanos. Porque eso depende de nosotros como padre.
Que el Señor, cierto, en esta hora, mis hermanos, lo sea bendiciendo a cada uno de nosotros y que podamos, cierto, obedecer a lo que Dios cada día nos manda. No seamos como estos discípulos, cierto, que reprendían a estas personas y que ellos, cierto, impedían que los demás, mis hermanos, llevaran a sus hijos al Evangelio. En esta hora, cierto, que el Señor cada día, cierto, lo sea bendiciendo a través de su palabra, porque nos ama con un amor de Padre. Y mis hermanos, en esta hora vamos a pasar a realizar una oración de bendición y dando gracias por su palabra, así también imposición de manos, cierto, por fe sobre los enfermos en el nombre del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora nuevamente vamos a tu presencia por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, dándote la gracia, porque usted hoy día, cierto, lo ha entregado una porción de su palabra, Padre Celestial, este alimento espiritual. Usted dice en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta hora también, Padre Celestial, en su nombre, Padre amado, voy a imponer mis manos por fe, Padre Celestial, hacia todos los hermanos enfermos, Padre amado, a través de la pantalla, mi Señor Jesús amado, sea usted colocando, bendito Dios, Padre amado, la medicina, Señor, sobre todos aquellos que están en los hospitales, sobre todo aquellos, Señor, que están en agonía, bendito Salvador, orando por cada uno de sus hijos, por los niños, Padre Celestial también, que sean guardados, que sean protegidos, Padre amado, bendito Dios, Padre Celestial, aquellos que han entrado en sus colegios, en otras regiones, Señor amado, también sean guardados, sean protegidos, Padre Celestial, de este virus, Padre amado, de toda enfermedad, aquellos que están en desarrollo, en crecimiento, también sea usted su ayuda, sea usted, Señor, dándole el desarrollo sano, el crecimiento, dándole la sabiduría también a aquellos, Padre amado, que están estudiando, Padre Celestial. Yo te ruego una bendición para cada uno de ellos, así también, Padre amado, te ruego una bendición por los ancianos, Señor, de mi iglesia, por los hermanos que ya están en una avanzada edad, sea usted su ayuda, sea usted su fortaleza, Padre amado, no le deje, no lo abandone. Te ruego por cada oficial, por cada hermano que lleva una responsabilidad dentro de la iglesia, mi Señor amado, para que pueda cumplirla con excelencia, Padre amado, sin queja, mi Señor amado, sabiendo, Padre amado, que todo, Padre Celestial, lo que hacemos, lo hacemos por amor a usted, bendito Dios. Yo te ruego en esta hora su bendición, derrame salud sobre cada uno de los hermanos oficiales que son los puntales dentro de nuestra iglesia, bendito Salvador, así también te ruego por los directores, Señor Jesús amado, también, bendito Dios de cada hospital, mi Señor Jesús amado, sea dando la sabiduría, Padre amado, bendito Dios a cada uno de ellos, los de los médicos, Señor amado, de los enfermeros, de los que están allí, mi Señor Jesús amado, a cargo de los enfermos, Padre amado, te ruego una bendición sobre este país, te ruego, Señor, una cobertura espiritual sobre cada uno, Señor, de esta nación, Señor amado, de los que gobiernan también. Yo te ruego en esta hora, Padre Celestial, una bendición en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén, mi Señor Jesús. Bien, mis hermanos, hasta aquí he dejado este culto en el nombre del Señor y que el Señor cierto le pueda bendecir y lo podemos ver el sábado nuevamente en el culto online. Un abrazo, es cierto, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.